Amigos y hermanos, ahora les invitamos a compartir nuestra charla bíblica para hoy. Queremos ocuparnos por unos minutos, si usted así lo permite, ¿verdad? Y nos presta su atención. Queremos compartir algo de lo que fue una de las principales oraciones, aunque todas fueron importantes, del Señor Jesucristo junto a sus discípulos y que indudablemente pues nos cubre a nosotros cuando el Señor en medio de su sermón, rodeado de sus amigos, dijo en el capítulo 6 de San Mateo y otros evangelios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque los hipócritas aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tus puertas, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta oración del Señor, cargada de significados, cargada de lecciones, cargada de enseñanzas, y que día a día nosotros aprendemos nuevas cosas, debemos repetirla, meditarla, nutrir nuestras almas con ella, porque hermanos y amigos, cada día hay una petición, cada día hay una solicitud nueva, cada día hay una necesidad, cada día hay un motivo para que usted y yo oremos al Señor. Cerradas nuestras puertas, es decir, en una absoluta intimidad frente a Dios, nosotros pasamos revista. Nosotros hacemos un examen introspectivo y vemos las cosas que hemos hecho malas y le pedimos a Dios perdón, oramos por los demás, hacemos nuestra solicitud frente a Dios, etcétera. Y qué bien nos sentimos. Entonces, el Señor Jesucristo nos está dando la clave para nosotros hablar con Él. Qué bueno, para que podamos entendernos con Él. Entonces, en otras ocasiones hemos estado hablando de alguna de las partes de esta formidable oración del Señor. Y hoy queremos referirnos también a una de las partecitas de esta oración que creemos que usted, amigo, y usted, hermano, debe estar pendiente. Cuando dice el Señor, por ejemplo, venga tu reino, ahí queremos detenernos hoy, sabiendo las significaciones de reino, de gobierno, de estadía, de dominio, etcétera. Entonces, es la segunda cosa que Jesús dijo que pidiéramos en esta oración. La palabra reino es ofensiva para mucha gente que no entiende la libertad. El Señor lo primero que dijo fue: santificado sea tu nombre. Luego dice: venga tu reino. Es la segunda cosa importante. La palabra reino para mucha gente tiene significados variados. Y aquí donde nosotros vivimos, en este lado del mundo, donde nosotros vivimos, que se practica la democracia, a veces la gente en términos políticos no entiende o no acepta esa palabra de reino ni de rey. Nosotros creemos que tenemos el derecho de gobernarnos a nosotros mismos según la orden de la democracia, del gobierno de los pueblos. Kipling, escritor, nos habla de un pueblo en el cual cada hombre le da el título de reyes a sus melancólicos hermanos. En el día de hoy especialmente nos rebelamos contra los dictadores, contra el totalitarismo. Los pueblos modernos, los pueblos de este tiempo, la gente de hoy, desechamos, desaprobamos, rechazamos la dictadura. Se habla de la libertad, de la expresión, de la libre expresión del pensamiento.
que cada quien pueda ir a la radio sin ofender, ¿verdad? Sin dañar imágenes, sin ofender la moral de nadie y sin hablar mentira como hacen en las campañas políticas, que se inventan cuentos sucios para destruir la imagen del otro, sin llegar ahí, entendiendo correctamente la política de la democracia. Es el derecho que yo tengo de expresarme, de decir lo que me gusta, lo que no me gusta, de decir mi punto de vista sobre tal o cual cosa. Pero en los países, por ejemplo, una isla cercana a nosotros, que durante muchos años ha estado bajo ese yugo, y nosotros mismos, que durante muchos años tuvimos también bajo ese yugo, aquí no se podía hablar, usted tenía miedo de expresarse, usted tenía miedo de decir cualquier palabra que pudiera ser malinterpretada, porque sin mediar palabras usted caía en una cárcel de tortura hasta que tuviera que confesar lo que usted no había dicho. Entonces, en el día de hoy nos rebelamos contra las dictaduras y el totalitarismo. En efecto, algunos afirman su derecho a gobernarse por sí mismos hasta el grado que llegan al extremo. Hay gente que han malinterpretado la democracia porque han aplicado la democracia tan fuerte que quieren destronar a Dios. Pero amigos y hermanos, debemos recordar que en cierto sentido el reino de Dios, el reino de Dios ya vino, porque ya se inició formalmente con la venida de Cristo. Como dijo él en una ocasión, el reino de Dios entre nosotros está. Debemos recordar esto, y sus leyes gobiernan el universo con absoluta autoridad. El científico conoce las leyes de Dios, la ciencia reconoce las leyes de Dios. Él las ve en la precisión del cosmos, en la matemática del universo. El médico le dice a uno que hay ciertas leyes de salud que no debemos violar porque podemos pagar las consecuencias. Si uno obedece las leyes de salud, tiene un resultado muy hermoso, y si las desobedece, muere. El psiquiatra entiende que el modelo de pensamiento del hombre tiene que seguir líneas correctas. Si uno se aparta de ese camino, queda en desequilibrio, en una demencia y puede parar en un manicomio. El psicólogo enseña, o la psicología enseña, que el bien de uno es el bien de todos. Estamos ligados en una hermandad común, la cual es una ley de Dios. El Señor estableció su reino en la tierra, lo cual significa que estableció leyes, preceptos, estatutos. Usted dirá, pero yo no los conozco, pues debe conocerlo. Debe averiguar cuáles son las leyes del rey de este reino, porque aquí hay un rey. Hay dos reyes en el mundo espiritual, y usted obedeciendo podrá tener resultado de uno o de otro. Actualmente ese reino, el de Cristo, está entre nosotros. Si nos gusta o si no, su gobierno impera sobre nosotros. Eso lo dijo el profeta Ezequiel hace muchos años. El alma que peca, muere. Estamos acostumbrados a ver el palacio de gobierno en nuestro país o en el lugar donde vivamos. Conocemos al gobernante, a los legisladores tal vez. Pensamos que el hombre hace leyes. No obstante, cualquier ley y todas las leyes de nuestro país o de nuestro estado pueden ser abrogadas, pueden ser cambiadas, pueden ser enmendadas, pueden ser adaptadas. Porque una ley que fue hecha en el año 70, probablemente hay que revisarla por lo menos en el año 90 o en el año 2000 o en el año 80. Hay que estar adaptando, adecuando las leyes para llevarla a la realidad, porque los problemas, las travesuras del hombre de hace 25 años no son las de travesuras del hombre de hoy, y así por el estilo. Hay cosas que se van cayendo y cosas que van surgiendo, entonces hay que arreglar las leyes. Entonces por eso vienen los gobernadores, los legisladores,
municipales o judiciales y en todos los aspectos de las leyes, hay legisladores que cambian, que arreglan, que adecúan. Pero esto no ocurre con las leyes de Dios. No, con las leyes de Dios no ocurre lo mismo. Yo puedo rebelarme contra la ley de gravitación de Dios y lanzarme por la ventana de un edificio, pero lo único que voy a conseguir es destruirme a mí mismo. Usted no puede adaptar. Dice, bueno, cuando Dios hizo la ley de gravedad, no había casa de 2 pisos, ¿es verdad? De casualidad había casa de 1 piso. Habían chozas, bohíos, o como ellos llamaban, tiendas, habitaciones hechas de manera rudimentaria. De manera que nadie se mató porque se tiró de un 4º, un 5º piso. Entonces, hoy hay leyes diferentes porque hoy hay casas de 20, de 30, de 100 pisos, que si usted se tira de uno de esos edificios, a veces ni cae porque en el camino se destruye. Entonces dirá alguno, bueno, pues Dios tiene que hacer leyes adaptadas a los edificios de hoy. Dios hizo su ley hace miles y miles de años. Sin embargo, esa ley se aplica hoy. Esa ley no se cambia. Ahí no hay legislatura para adecuar. No, esto es permanente. Dios hizo una ley de gravitación. En ese tiempo no había casa de muchos pisos y nadie se podía tirar de una casa, aunque se podía tirar de una loma. El que se tira de un edificio hoy viola la ley de gravitación, se estrella contra el piso y se mata, pierde su vida. De manera que si usted se rebela contra esa ley porque es muy vieja, usted sencillamente pagará las consecuencias. Pero lo único que hago yo, cualquier ley de Dios que yo viole, es destruirme a mí mismo. No puedo cambiar la ley de Dios. Así que prefiero bajar por el ascensor antes que tirarme del 10º piso. Y digo, bueno, como Dios tiene su ley, déjame yo resolver por aquí. Como el hombre inventó su edificio de muchas plantas, el hombre también inventó el ascensor para que usted suba y baje. Amigos y hermanos, y no es dominar la ley de Dios el hacer ascensor, no, es entender a Dios. Yo no puedo chocar con Dios, de manera que yo lo que tengo que buscar la forma de obedecerle, haciendo algunas cosas dentro de mi libertad, haciendo uso de mi libertad, yo también complazco a Dios. Amigos y hermanos, este mundo es el reino de Dios. El mundo está bajo su soberano gobierno y poder. El mundo está controlado por leyes, por medio de leyes. En su necia desobediencia, el hombre se apresura a acabar con él mismo. ¿Volveremos alguna vez a pensar bien? ¿Volveremos a reconocer la ley de Dios hasta el grado de rendirnos y obedecerle? Hay muchos que dicen que eso no volverá a ocurrir y que el hombre seguirá en su rebelión. Están tan depravados, tan corrompidos por el egoísmo, tan cegados por el orgullo, que ya la gente en su mayoría no puede ver el camino recto, no lo entiende, no lo conoce, no ha oído hablar de él. No tienen la voluntad de obedecer, ni pudieran, ni el deseo de encontrar a Dios. Por eso, por todas partes, se predice la destrucción para este mundo. Tenemos que predicar la eterna condenación como nuestro castigo ineludible, consecuencia directa de nuestra vida. Los que se dicen ser profetas nos gritan que no hay esperanza. La Biblia habla claro, el tiempo se acaba. El hombre sigue su camino de rebelión, su carrera de desobediencia, pero hay un stop. Hay un lugar, hay un choque, hay una pared, hay una barrera. Dios ha puesto un límite a la rebelión y al gobierno del hombre. Jesús dijo, cuando oremos, digamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Con toda seguridad, Él no solo creyó en la posibilidad, sino en la realidad del reino de Dios. Una noche Jesús
cerró la puerta de su pequeña lugar de trabajo. Algunos dicen que era un taller de carpintería, junto a su padre natural humano, José. Cerró la puerta de su negocio o del lugar donde él tal vez se ganaba la vida durante algunos años, porque Jesús durante muchos años o unos años fue un hombre normal. Y el lugar donde él se ganaba la vida, digamos su taller, Jesús lo cerró. Él tendría que estar, o sea, yo cierro esto porque me conviene estar en los negocios de mi padre. Y dejó este negocio, el negocio de José, el negocio de María, el negocio de aquí, de la tierra, y dijo, me voy a dedicar ahora al negocio de mi padre. Él tendría que estar en los negocios celestiales. Esos negocios eran los de traernos el reino a nosotros, a la tierra. ¿Cómo? Enseñarnos las leyes de ese reino, las ordenanzas y estatutos, digamos la constitución de ese reino, para evitarnos consecuencias graves, para que no la violentemos y para que no acarreemos sobre nosotros esas consecuencias. La cifra de enfermedad sufre, las cifras de los contagiados con el VIH, los enfermos de SIDA sube de manera alarmante que los médicos, que la ciencia, que los gobiernos no pueden revelar lo que hay, porque el mundo moriría ya no de SIDA, sino del corazón. ¿Por qué? El hombre ha violado las leyes. El hombre ha desencadenado sobre sí mismo una plaga que no puede controlar. ¿Cuántas veces el hombre incurre en esos problemas? ¿Cuántas veces el hombre cae en esas dificultades? Es como que usted críe con inyecciones, con hormonas, con genes. La ingeniería genética cree, o de un animalito inofensivo como una oveja, como un chivo, empieza a ponerle inyecciones y hacerle cambios, que se levante un monstruo, digamos un chivo de 40 o 50 pies de altura y de 100 pies de largo y que pese 4 o 5 toneladas. Ya es un monstruo. Entonces usted ahora dice, ¿cómo yo detengo este animal? Yo lo desencadené, yo lo hice crecer, yo hice el lío, pero no lo puedo desatar. Así ocurre en muchas ocasiones. Así han ocurrido guerras internas, guerras nacionales, guerras internacionales, guerras mundiales. El hombre comienza de juego y termina de verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que apelar a la madurez de la gente. Cuando hay conatos de huelga, cuando hay conatos de sublevación, cuando hay alguien que incita a la violencia, cuando puede aparecer alguien que en reclamo de sus derechos justos o no, pero desde su punto de vista correctos, cuando hay alguien que se levanta para incitar a las masas, hay que tener mucho cuidado, porque podemos desencadenar fuerzas que luego resultan incontrolables para nosotros, porque es muy fácil encender un fuego, pero es muy difícil detenerlo. Alguien lanza una colilla de cigarrillo en un cañaveral y se va, y luego alcanza a ver el humo y las llamaradas. Esa colilla encendió el cañaveral, pero yo no puedo ahora controlar el fuego del cañaveral y es probable que se queme el batey. ¿Por qué? Por un descuido. Tenemos o debemos tener mucho cuidado en este aspecto, porque el hombre tiene cierta capacidad, cierta autoridad, cierto campo de acción que Dios le ha concedido, pero no debe excederlo y no debe creerse omnipotente. El único tema de predicación de Cristo fue: venga tu reino. O sea, las leyes que tienen que ver con el reino, para que no choquemos y nos despedacemos, porque podemos desmenuzarnos. Es como cuando usted le da con el huevo a la piedra o le tira la piedra al huevo, como quiera el huevo, se va a desbaratar. Cuando decimos venga tu reino, es bueno subrayar la palabra venga.
sería mucho más fácil decir, vaya a tu reino. No es tan difícil orar por la conversión de África o dar ofrenda para que alguien vaya al África honestamente a predicar, a enfrentar el pecado, para que la gente se arrepienta. Es más fácil hacer campaña en pro de la paz universal, muchas veces, que perdonar a alguien que me haya ofendido. O sea, yo puedo predicar que no haya guerra, pero yo tengo una guerra interna conmigo mismo, con mi familiar o con mi vecino. Y a veces yo puedo ganar el premio Nobel de la paz, pero no puedo perdonar a la persona que me ofendió. ¿Cuántas veces se habrá dado eso? David Livingstone salió a buscar a los salvajes con la palabra de Dios, pero él escribió en su diario: mi Jesús, mi Rey, mi vida, mi todo. Otra vez me dedico a ti completamente. Qué lindo es permitir que el reino de Dios llegue a mi vida. Permitirle a Dios que gobierne y establezca sus leyes sobre mí. Venga tu reino. Esto significa que yo examino mi corazón y le ruego a Dios que me dé su poder purificante. Esto significa que yo me inclino ante la majestad divina, reconozco el señorío de Dios y estoy en disposición de obedecerle, aunque choque con mi deseo y mi voluntad. Archibald Rutledge relata que él se encontró una vez con un trabajador en maderas cuyo perro había muerto hacía poco momento en un gran incendio forestal, por cuanto no quiso abandonar la fiambrera de su señor, la tarea, el trabajo que su señor le había puesto. Sencillamente él hacía todo lo que su señor le pedía, y el señor no tuvo el cuidado de ponerlo a trabajar en una obra peligrosa, y él pensó, mi señor sabe lo que está haciendo, y allí lo encontraron muerto. Trágica la noticia, pero nos enseña algo. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Amigos y hermanos, nuestra obediencia al Señor, esto no todo el mundo lo puede entender, pero la obediencia a nuestro Señor, según la Biblia, debe estar por encima, no de nuestros deseos sencillamente, por encima, no de nuestro negocio sencillamente, por encima, no de nuestra familia sencillamente, por encima de nuestra vida. El que pierde su vida por causa de mí, la gana. Y el que gana su vida por causa de mí, o el que gana su vida y me pierde a mí, pierde su vida. Amigos y hermanos, esto es una invitación correcta de parte del Señor. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En otra ocasión dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. San Mateo capítulo 13 y versículo 45. Las perlas que él vendió representaban el trabajo de toda su vida, representaban todo lo que tenía. Sin embargo, la perla de gran precio valía igual a todo lo que tenía. Del mismo modo, cuando oramos sinceramente, venga tu reino, estamos dando a entender que renunciamos a todo lo que poseemos o queremos para poder tener a Dios en nuestras vidas. Dios demanda todo o nada. Todo o nada. Para mí es mucho más fácil hablar con respecto a los pecados del mundo, la corrupción administrativa, por ejemplo, o sobre los males que producen las bebidas alcohólicas, o los que producen la literatura y las películas obscenas y pornográficas, o sobre los barrios bajos de la ciudad, o lo que hace la gente mala. Pero para poder orar sobre el lugar donde más se necesita el reino de Dios, primero tenemos que permitir que el reino de Dios llegue a mi vida. Para yo poder entender, para yo poder ser sensible a la realidad del mundo de hoy, para yo poder entender el trabajo y el dolor que sufren los desposeídos de Dios en nuestros días, yo tengo que permitir que el reino de Dios venga a mi vida.
Valga decir, yo debo conocer las leyes divinas. Yo debo saber qué es lo que Dios quiere. Yo debo saber cuál es la voluntad de Dios. Yo debo hacer que el reino de Dios venga a mi casa, venga a mi hogar. Que Dios establezca sus leyes en mi casa y en mi vida. Yo debo ser receptáculo, recipiente, portador, contenedor de esas leyes y vivirla y aplicarla, enseñarla, exhibirla para que tengan efectos gloriosos y positivos en mi vida. Es muy fácil pararse en la tarima, en el púlpito, a decir cómo deben ser las cosas. No, yo debo enseñar, haciendo camino al andar, cómo deben ser las cosas. Que la gracia de nuestro Salvador sea con cada uno de nosotros.